Augusto fue el primer emperador romano y el que más tiempo estuvo de la historia, estuvo desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Él nació en el año 63 a.C. Bajo el nombre de Cayo Octavio Turino, y en el 44 a.C. fue adoptado por su tío abuelo Julio César. En el año 27 a.C. el Senado le concedió el cognomen de Augusto y se convirtió en el emperador César Augusto. Él fue el sucesor de Julio César tras su asesinato en el año 44 a.C. Un año después formó una dictadura militar con Lépido y Marco Antonio, llamada el Segundo Triunvirato, pero este llegó a su fin debido a que a Lépido le obligaron al exilio y Marco Antonio acabó suicidándose. Consecuentemente, Octavio restauró los principios de la República, haciendo que el poder del gobierno cayera sobre el Senado, pero él seguía teniendo poder. Tenía poderes como tribuno de la plebe y censor, y también tuvo poder en el Senado hasta el año 23 a.C. También cabe destacar que su poder real pues iba en aumento, ya que él tenía mucho poder económico, tenía recursos que obtuvo de sus conquistas y había creado muchas relaciones con el imperio, ya que se había ganado la lealtad de los soldados y del pueblo. También él, por otro lado, pues controlaba el Senado, ya que él tenía mucho poder sobre la legión romana, entonces la utilizaba como una amenaza armada sobre el Senado. Y claro, el Senado pues le obedecía. Entonces podemos resumir su reinado en clientelismo, en poder militar y acumulación de cargos propios de la República. Entonces, claro, él se acabó convirtiendo en un ejemplo a seguir para sus sucesores. También su mandato fue llamado la paz romana, ya que no hubo guerras, a excepción de las constantes guerras que había en las fronteras del imperio, y también una guerra que era la guerra civil, sucesión imperial, pero que duró apenas un año. Él también extendió el imperio, porque aseguraba a las fronteras del imperio subordinándolas a las regiones que había alrededor de Roma. Y también firmó un acuerdo de paz de forma diplomática con uno de sus vecinos más peligrosos, que eran los partos. Por otro lado, reformó el sistema tributario romano, creó una red de caminos con una mensajería oficial, implantó pues un ejército permanente que también tenía como un pequeño cuerpo de marina. También desarrolló la Guardia Pretoriana, que era un cuerpo de seguridad que servía tanto como para poner orden como para apagar un incendio. También destaca que la mayor parte del imperio pues fue reconstruido bajo su mandato, pero finalmente pues en el 14 después de Cristo pues Augusto fallece en la ciudad de Nola, y tras su fallecimiento pues el Senado lo divinizó y fue adorado por el pueblo romano. Y para dejarlo como legado, pues sus sucesores pues como que heredaron su nombre de César y de Augusto. También en su honor, pues el mes de Sextilis le llamaron agosto. Sus logros están relatados en un documento llamado Res Gastae Divi Augusti, que a su propia elección fue grabado en 2 pilares de bronce que están depositados frente a su mausoleo, donde está enterrado. Por otro lado, pues tras varios problemas para decidir quién era su sucesor, fue elegido su hijastro Tiberio. La construcción del mausoleo de Augusto se calcula iniciada entre los años 29 y 23 a.C. Augusto, tras su vuelta de Alejandría en la victoria de la Cuarta Guerra Civil Romana, quedó asombrado con la tumba de Alejandro Magno, que se cree que era muy similar a como Augusto mandaría levantar el propio mausoleo.
Recubierto alrededor de mármol blanco y con 2 obeliscos situados en la entrada principal, en sus laterales se exhibía 2 placas de bronce con las Res Gestae Divi Augusti, la biografía oficial de Augusto, donde encontramos la mencionada victoria sobre Cleopatra y Marco Antonio en la Cuarta Guerra Civil Romana. En su interior se cree que es donde tras la muerte de Augusto se llevó a cabo su cremación y posterior enterramiento. Además del propio emperador, se guardaban los restos de la familia imperial romana Julio Claudia, a excepción de Nerón, siendo el último en sepultarse el emperador Marco Coquello Nerva. Tras esto, el mausoleo fue dejado de lado. En el 410 después de Cristo, Alarico y sus visigodos asaltaron Roma, robando las urnas pero no destruyendo el edificio, aunque esto no tiene una clara base fundamentada históricamente, por lo que no se sabe nada en lo relativo a su destrucción. En los siglos posteriores sería usado como una fortaleza medieval. En el siglo X, ocupado por la familia Colonna, el mausoleo se fortificó y se convirtió en parte del castillo de San Ángelo. Tras la bancarrota de la familia, fueron expulsados del castillo, para en el siglo XVI ser remodelado como jardín ornamental. Más tarde, en el siglo XVIII, la familia Correa de Silva lo convirtió en un anfiteatro y plaza de toros. Posteriormente, la corona del Reino de Italia, que recientemente había sido creada en el siglo XIX, lo expropiaría de las manos de la familia para usarlo a su antojo. Se lo alquiló a un aristócrata de nombre Giuseppe Telfener, que levantó una cúpula de hierro, a la que las autoridades consideraron un peligro, siendo clausurada su apertura hasta el 1908. Es aquí, en el siglo XX, donde Benito Mussolini demolió la cúpula y sus estructuras adyacentes para reconstruirlo todo en un afán de dar una nueva cara a la capital de su nueva Italia fascista, plan similar al que Hitler quería llevar a cabo en Berlín. Esto no pudo suceder debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, su posterior derrota y quedando el mausoleo abandonado. En nuestros días el mausoleo de Augusto está en gran parte cubierto por maleza, vegetación y árboles. Este edificio lo mandó construir Augusto tras la victoria contra Marco Antonio e incluso antes de ser nombrado legítimamente rey. Su conservación a día de hoy no es muy buena, principalmente por 2 factores. El primero de ellos es su situación geográfica, y es que el mausoleo está muy cercano al río Tíber y ha sufrido varias inundaciones a lo largo de su historia. El segundo factor es que las autoridades competentes encargadas de su conservación no siempre se han encargado de ella. Y el resultado es que el edificio que tenemos a día de hoy, que se conserva en el Mausoleo de Augusto, no se parece mucho a la estructura original del edificio. El basamento, que seguramente estuviese rematado con un friso dórico adornado con metopas y tríglifos, soportaba el núcleo del mausoleo. Este núcleo mide 87 metros de diámetro por 40 de alto. En su interior está formado por círculos concéntricos. El último de ellos, y el más céntrico, es el destinado a los nichos. Hay 3 nichos en los que se depositarían las urnas de los familiares de Augusto. Sin embargo, el corazón del monumento está formado por un pilar macizo que en su interior tiene un cuarto cuadrado que seguramente estaba destinado a las cenizas de Augusto. Decimos seguramente porque a día de hoy no se conservan allí las cenizas de Augusto ni se sabe dónde están. La cubierta del edificio estaba formado por un túmulo de tierra en el que estaban plantados árboles de hoja perenne. Citamos bibliográficamente a Estrabón en su libro Geografía, libro quinto, que nos narra un poco cómo era este mausoleo. Se eleva sobre una base de mármol no lejos de la orilla del río. Árboles de hoja perenne cubren su parte más alta, en la que se encuentra una estatua de bronce del fundador del imperio. Por último describiremos la entrada. Esta estaba orientada hacia el centro de la ciudad y estaba franqueada por 2 obeliscos de granito. A día de hoy, uno está en la Basílica de Santa María Mayor y la otra en la plaza del Palacio de Quirinal. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la actualidad del mausoleo. Para ello, pues tenemos que hablar sobre el proyecto de restauración que sufrió, ¿no? Y en el año 2007, Ignacio Marino, el alcalde de Roma por ese entonces, anunció que la ciudad de Roma iba a sufrir por una restauración en sus monumentos más importantes, y uno de ellos fue el Mausoleo de Augusto, como ya he dicho. El mausoleo fue un encargo hecho a Francesco Cellini,
que empezó la obra en el año 2017 con un coste alrededor de 10 millones de euros. Se esperaba que para el año 2019, para ese mismo mes, abril de 2019, el mausoleo de Roma pudiese abrir sus puertas, ¿no? Pero hasta el 1 de marzo de 2021 no pudo completarse por alguna serie de problemas y una pandemia global que hubo en medio. Lo más importante a destacar es que el mausoleo de Augusto sufrió una serie de intervenciones, para ser concreto sufrió 2, ¿no? Que son como las más importantes. Y se diferencian porque se centran a diferentes escalas y en diferentes ambientes, ¿no? La primera intervención pues se centra más sobre todo en un ambiente urbano, ¿no? Se centra pues en la realización de un jardín que trata de recordar a la ciudad como eran los caminos y los bosques que había alrededor del mausoleo de antigüedad. Y además también constituye una franja entre lo que es la ciudad contemporánea, el caos de la ciudad, y como es luego como sería el ambiente relajado que está dominado por el silencio, la reflexión de un ambiente sagrado como el mausoleo, ¿no? Esas dos diferencias entre la ciudad contemporánea y el ambiente sagrado del mausoleo. Luego la segunda intervención, que es otra muy importante, se centra por la realización de una escalinata urbana que parte hacia la nueva plaza que hay alrededor del mausoleo y el jardín como una entrada al propio edificio, ¿no? Esta escalinata además pues trata también de convertirse como en un espacio de representación artística, sobre todo representaciones musicales y representaciones teatrales al aire libre, que recuerden pues, un poco la vocación lúdica y los espectáculos de barrio que se encontraban pues, en el auditorio, ¿no? Ya que como fue destruido, pues se busca como recordar cómo era aquello, ¿no? Y ya por último, pues solo cabe destacar que pues la obra realizada en el mausoleo, pues lo que hicieron fue marcar el inicio de una nueva fase, ¿no? De transformación del área, ¿no? Y como en todas obras de restauración, pues la realización de esto lo que ha traído ha sido una nueva forma de interpretar los nuevos elementos que se han encontrado, ¿no? Con una mayor certeza científica e histórica y pues también cómo era la forma original del monumento, cómo fueron los usos que tuvo, las transformaciones y al final cómo ha sido el trayecto desde la construcción del propio mausoleo hasta cómo ha sido hoy en día, ¿no? Claro, esto al final luego hay alguna gente que lo interpreta como un factor negativo, ¿no? Por el uso de nuevos materiales modernos, materiales de construcciones diferentes a los que usaba en la época, ¿no? Pero al fin y al cabo este proyecto lo que ha contribuido ha sido a embellecer la historia del lugar y a embellecer la propia ciudad de Roma. Como hemos dicho anteriormente, en 2007 se comenzaron una serie de investigaciones arqueológicas en el mausoleo de Augusto, con la finalidad de comenzar un proyecto de restauración. Y finalmente, tras un largo proceso de recuperación, el mausoleo fue reabierto al público en marzo de 2021. Este proyecto de restauración comenzó ya que el mausoleo había estado muchos años abandonado y se buscaba conseguir que fuera un lugar que pudiera exponer con propiedad su historia, para que personas de todo el mundo pudieran ir y conocerlo. Aunque haya sido una restauración cuestionada debido al uso de materiales modernos, ahora los visitantes pueden ir y conocer los diferentes usos que ha tenido el mausoleo a lo largo de los siglos y su importancia histórica. Además, también están expuestos diversos restos arqueológicos encontrados durante la restauración. En este momento, la visita se puede realizar en grupos reducidos y la reserva de entrada se puede hacer a través de la web oficial y desde numerosos portales y agencias turísticas en Internet. El mausoleo de Augusto cuenta con carteles e información multimedia a lo largo de todo el lugar, para que los visitantes puedan conocer la historia y las características de cada parte, ya que el mausoleo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se conservan partes de cada época.